Hola comunidad 100% fiscal. Hoy platicaremos de presentación práctica, declaración anual personas morales 2023. Bienvenidos. Buenos días, agradecemos a la asociación su espacio para poder platicar con ustedes, amigos empresarios, amigos contadores, interesados en el tema de la presentación de la declaración anual. Y en especial hemos dividido la presentación en dos partes. Una primera parte en la que hoy hablaremos de las personas morales y en próximo mes platicaremos de las personas físicas. Vamos a platicar cuestiones muy interesantes, donde vamos a encontrar ahorita muchas modificaciones en el cual nuestros expertos en el tema estamos encontrándonos con algo que ya sabíamos desde mucho tiempo, con la inteligencia artificial, y hoy nos estamos encontrando con el hecho de que las personas físicas y morales se están enfrentando a una declaración práctica técnicamente precargada y sin embargo ya mis compañeros expertos les van a estar platicando. Llevamos ya como 100 declaraciones en este momento ya con los clientes, los equipos allá los clientes están presentando sus declaraciones, lo estamos acompañando en esa tarea. Nos encontramos cuestiones muy interesantes de cómo está funcionando esto. Y lo interesante también es que nos encontramos con los clientes y con los amigos que necesitan de nuestro apoyo, así como a todos los miembros de la asociación, de cuestiones que a veces nosotros como contadores, como abogados fiscalistas, no logramos transmitirle a nuestro empresario, a nuestro generador de negocios, a nuestro buscador de nuevas opciones, de transformadores de la sociedad, generando empleos, de algunas tareas que tienen de desarrollar. Pues adelante, por favor. Bueno, ya saben, presentamos nuestra plática fundamental en el 197 del Código Fiscal de la Federación, así como del 89. No se trata de una historia fiscal, se trata de los puntos de vista prácticos de las personas que les acompañamos el día de hoy. Adelante, por favor. Bueno, descarga el material, saben que pueden descargar el material a través del chat y también pueden solicitarlo a través de la asociación, a través de Mari, manden un mensaje o a nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp, nuestros medios de comunicación, y con mucho gusto les enviamos el material, porque a veces nos sucede que el diferente equipo de cada uno de ustedes a lo mejor no alcanza a bajar la información, o que ya saben que estamos para servirles. Adelante. Bueno, hoy me acompaña un panel muy amplio de expertos. Vamos a dedicar algunos minutos a cada tema de forma muy práctica de lo que estamos viendo en las declaraciones. Es un tema que hace muchos años en la asociación dábamos en presencial. Yo creo que ya vamos a regresar a presencial y nos dábamos 4 horas, 5 horas, a veces dábamos 3 sesiones. En un mes dábamos 4 sesiones de cada una de 4 horas. Hoy vamos a platicar de cuestiones muy específicas y tips muy especiales para nuestros amigos en el contexto de nuestros amigos empresarios. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué le debo pedir a mi contador? O mi contador, ¿qué debe saber en especial para estos temas? Adelante, por favor. Bueno, quédense al final. Vamos a regalar esta vez tres asesorías para los que tengan problemáticas con su declaración. Oye, Raúl, fíjate que no le entiendo aquí. Oye, fíjate que tengo utilidad. ¿Y cómo ves que tengo utilidad? Me habla el empresario y me dice el empresario, oye, Raúl, este año no tuve ingresos. Este año tengo un montón de deudas. Pedí un montón de préstamos. ¿Y qué crees que me sale impuesto a pagar? Dice el contador. Aquí les vamos a platicar por qué sucede eso. Aquí les vamos a platicar qué está pasando con toda la información precargada. Les vamos a platicar de algunos elementos. Sí, adelante, por favor. Ok, a ver, Víctor Cano, ahorita con mucho gusto, Víctor, te apoyamos. Dulce, para que apoyemos a nuestro compañero que le pide una clave de descifrado. A veces es el tipo de sistema, pero con mucho gusto ahorita te mandamos aquí está, te vamos a mandar una clave en privado. Lo volvemos a publicar, el material, para que lo puedas bajar sin problema, pero con mucho gusto, si tienes algún problema, nos avisas. Adelante, amigos. Entonces vamos a empezar a hablar de la declaración. Yo les comentaba algo muy interesante, ¿no? Ya nos presentamos, ha habido un cambio del contribuyente con relación a la presentación de la declaración, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a publicar la clave si la pide Mariana o Dulce, para que nuestros compañeros puedan acceder. Ha estado pasando esto Okay.
esta situación, ¿no? A ver, entonces, ¿qué- la clave la pueden bajar y la pegan, ¿no? Porque ha habido un cambio en Zoom y a la hora que pase el programa nos pide alguna situación, pero con mucho gusto la tienen ahí. Les comentaba, me pregunta el empresario, el innovador, me pregunta, oye, fíjate que mi contador, tengo este problema, ¿no? Me dice que no tuve un solo ingreso, pero tengo impuesto a pagar. Oye, ¿y cómo presentaste tus pagos provisionales? Oye, ¿cómo facturaste en PPD, en PUEM? Oye, pues no tuviste ingresos, pero tienes unas deudas enormes, pediste préstamos, están documentados, no están documentados. Platicaremos de esa figura que nos va a llevar a que yo cuando sume mis ingresos menos mis deducciones, me va a dar una reducción. Sí, Marisol, ya está ahí la clave, Marisol, la puedes bajar ahí del chat. Ahí ya está la clave para que la pegues y con mucho gusto accedamos. Entonces, pasa esto, ¿no? Entonces vamos a platicar, amigos, de esta sesión. Vamos a platicar ya en la parte práctica que tenemos los formatos que el SAT nos va a permitir cuando entramos al sistema, entramos a declaración anual y vamos a entrar a ese proceso y nos va a llevar a la parte de ingresos. Ahí les va a platicar ahorita el contador e ingeniero Raúl Dávila, les va a platicar que la diferencia entre ingresos acumulables, depósitos, que todavía en este momento a mis compañeros contadores a lo mejor no se les complica, pero cuando le queremos explicar a nuestro cliente, no tenemos esa forma tan fácil de decirle que es diferente, porque nos ha tocado clientes que dicen, es que no lo deposito porque me van a cobrar impuesto, o no lo transfiero porque me van a depositar, nos van a generar un ingreso. También vamos a platicar de esos mitos urbanos que tenemos en la declaración del ejercicio. ¿Puedo disminuir mis ingresos? Sí puedes disminuir tus ingresos, claro, pero vamos a aplicar entonces la fórmula de la declaración. ¿Cuál va a ser? Tener las deducciones que cumplan con los requisitos. Y esas deducciones, ¿cómo las voy a obtener? Oye, Raúl, pues yo me dedico a la consultoría, pero metí los 15 años de la hija, metí los brincolines, pues es que no son estrictamente indispensables y la autoridad te los va a localizar. Ahí vamos a encontrar esos conceptos que son básicos, pero que le van a servir a sus amigos empresarios. Vamos a ver todo el problema que tenemos con efectos de sueldos y salarios. Están llegando cancelaciones y cancelaciones, restricciones temporales de sellos digitales, porque muchos empresarios, muchos contadores empezaron a cancelar CFDIs de sueldos y salarios después del tiempo que marcaba la norma en febrero. Entonces, se les ocurrió de cancelar algunos FDI de sueldos y salarios ahorita en marzo, y al otro día están llegando inmediatamente las restricciones de sellos digitales. ¿Por qué? Porque la autoridad interpreta que estoy tratando de evitar pagar retenciones. Y no saben, nos las hemos pasado técnicamente en esta temporada que debemos estar metidos nada más en la declaración, liberando sellos y firmas electrónicas, sellos digitales. Vamos a platicar de esos montos que declaramos en la declaración 4353, por qué es esto y cómo ya viene precargado, ¿sí? Cómo identificar esas retenciones, cuáles son esas deducciones autorizadas a las que les comento, para que hagamos un repaso, los que estamos metidos en la situación, el costo de lo vendido. Me dicen los contadores, oye, pero ¿cómo que el costo de lo vendido, si yo compré todo esto y la autoridad no me lo acepta? Bueno, pues es costo de lo vendido precisamente. Lo vas a aplicar hasta que lo vendas. No es cuando compras, es cuando vendes, ¿no? Vamos a platicar de las pérdidas fiscales, un temazo en este momento, porque la autoridad el año pasado nos pidió los estados financieros y ahorita vamos a ver que los estados financieros es el tema fundamental, porque en el tema fundamental, amigos, que se dedican a la parte fiscal, a los contadores, el contador le trata de explicar al empresario, oye, estos son tus ingresos, y el empresario me dice, oye, Raúl, pero ¿por qué tengo más ingresos que los que yo nada más recibí esto? Mira, aquí está
mi estado de cuenta y aquí aparecen todos mis depósitos. Bueno, hay otro tipo de ingresos. Tenemos ingresos por ganancia inflacionaria, tenemos intereses, y ahí platicarán los compañeros que la diferencia es cuando yo les digo, mira, no es voy y le vendo un servicio a Mari y ella me lo paga y se acabó el asunto, ¿no? El contribuyente genera otros ingresos que llamamos en materia fiscal financieros y que le van teniendo un impacto en la declaración del ejercicio. ¿Qué sucede? Ahorita, ¿verdad? El ingeniero Raúl le va a platicar de todo el asunto que traemos de dividendos, reembolsos de capital y que se reflejan en el anual, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar ese impuesto? ¿Cómo vamos a determinar qué impacto tienen ahorita las declaraciones provisionales? Y ahorita se dan cuenta mis compañeros, por eso platicábamos desde octubre, noviembre, que les fuimos dando pláticas referentes al cierre del ejercicio. Ahorita presentamos un provisional y el sistema lo reconoce hasta 24 o 48 horas después. Imagínense qué va a pasar cuando tengamos que meter una complementaria anual, ¿sí? Vamos a ver qué importancia tienen las declaraciones de otros ejercicios, vamos a ver si no tengo esos pagos provisionales, cómo me van a impactar. Y luego, amigos, la PTU, la famosa PTU, que tuvimos problemas en abril, mayo, junio, con los nuevos cálculos, con los nuevos montos que se dieron de PTU. ¿Qué pasó si no la pagué en mayo? Y las empresas que tuvieron utilidad, 90-95% de las empresas de nuestros clientes tuvieron pérdida. Y esa pérdida, al final, me va a generar un pago de impuestos. Oye, pero estuve pérdida. Bueno, pues ahorita te vamos a explicar por qué, ¿no? Y vamos a predicar todo el impacto que tenemos en REPSE ahorita en la declaración anual. Ya platicaremos después, amigos, en la parte correspondiente a las personas físicas, los invitamos para la próxima sesión. Adelante, por favor. Bueno, pues voy a dar la palabra al contador e ingeniero Raúl para que él nos platique con su equipo que están en la práctica, ahorita metidísimos haciendo declaraciones, nos las hemos pasado haciendo papeles de trabajo y al final les vamos a, como siempre, cada año, los que quieran que les regalemos nuestros papeles de trabajo, mandan un mensajito por el WhatsApp y a los que quieran que les regalemos papeles de trabajo, lo solicitan a través del WhatsApp y nosotros de inmediato les compartimos nuestros papeles de trabajo para que ustedes tengan una guía de cómo presentar su declaración anual, ¿sí? Y también les recuerdo que los que quieran alguna constancia de que estuvieron por aquí para que les quedan en su trabajo, pues nos mandan un mensajito y les mandamos una constancia de que estuvieron por aquí en la plática, ¿sí? Entonces, Raúl, quería invitarte a que platicáramos de estos temas prácticos de lo que es lo que estamos viendo en la práctica en este momento y cómo resolver esta situación. Bienvenido, Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenos días, comunidad 100% fiscal y también asociación de empresarios. Bueno, como lo acaba de mencionar, pues esta plática va enfocada principalmente a lo que son a los empresarios, socios o accionistas para que conozcan qué información es la que está realizando su contador y bueno, y también entienda de dónde salen las cifras, por qué sale a pagar, por qué caemos en pérdida. También para los contadores también está enfocado, pero en esta parte, pero para la comunicación con el mismo socio accionista para que sepan explicar el por qué no se pudo hacer deducible a lo mejor tal deducción. Entonces, adelante, Dulce, vamos a ir con el preámbulo de cuál es la finalidad de esta plática. Bueno, primero es comprender la importancia de la presentación de la declaración anual. ¿Por qué es importante? Estamos ahorita en una situación en que las empresas a sus proveedores les solicitan que estén en orden. Por lo tanto, cumplir con esta obligación es importante pues para estar positivos y que se siga teniendo ese negocio en marcha a lo mejor a la empresa con la que tú eres proveedor, ¿no? O viceversa solicitarte tú a quien te provee el servicio que esté en orden, obviamente pues para evitar alguna facultad de comprobación en el futuro. También está enfocado a qué importancia tiene preparar los papeles de trabajo en estos primeros 3 meses del año. Ahorita ya estamos a escasos 15, 16 días de la presentación. Entonces, bueno, esto se debió haber estado preparando desde el año pasado, cuando llegamos al cierre. Bueno, estos 3 meses son para corrección, para esos cabos sueltos que todavía tenemos 15 días pues para solucionarlos. Bueno, pues hay que intentarlo, identificar los rubros adecuados en la plataforma para la declaración electrónica para que entiendas
o entendamos todos en conjunto, pues que está dividido en dos partes, ¿no? Una que es, cómo se va a conformar el pago del impuesto y otra, los estados financieros, saber qué papel juega en la declaración anual PTU y pues tener en cuenta la importancia de la declaración anual, que no solamente se trata de ingresos y deducciones, sino también pérdidas fiscales, las cuentas fiscales de CUCA y CUFIN y la conciliación contable fiscal, que es la que determina, ¿qué se llama? Cuánto se va a terminar pagando de impuestos. Hay que recordar que el 31 de marzo en este año cae en domingo, por lo tanto tendremos hasta el 1 de abril, pero no hay que confiarnos, porque ya sabemos cómo ha estado la plataforma del Servicio de Administración Tributaria, que ha tenido esas fallas por la cantidad de gente que está entrando. Entonces, hay que presentarlo con tiempo y forma. Una vez que ya tengamos la información, pues estar ingresando. Adelante, por favor, Dulce, con la siguiente slide. ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración anual? Sociedades mercantiles, asociaciones civiles, aquellas que pertenezcan al sistema financiero, fideicomisos con actividad empresarial, asociaciones en participación, contribuyentes que aplican el estímulo de región fronteriza, empresas que están en las regiones fronterizas, y contratistas y asignatarios de hidrocarburos. Prácticamente cualquier persona moral, aquellas que están conformadas por dos o más personas. Y no solamente pueden ser físicas, también alguna que otra moral. Adelante. ¿Qué necesitamos? Bueno, primero son las cédulas de trabajo, que son la determinación de impuestos sobre la renta, la actualización de pérdidas fiscales, porque si las ejecutamos mal, aquellos contadores no me dejarán mentir, pues hemos estado recibiendo por parte de algunas empresas algunas invitaciones en que la autoridad les solicita que me demuestre de dónde salió la pérdida y que la has actualizado correctamente. La conciliación contable fiscal, súper importante, detectar cuáles son los no deducibles para poderlos, corregir en el futuro y para este 2024 poder verificar por qué no fue deducible y corregir esta situación, entre algunos otros. Bueno, aquí viene un listado y abajito aquí en la tabla viene que aparte de estos papeles de trabajo que forman parte de la primera parte de la declaración, pues vamos a entregar dos estados financieros principales, que es el estado de situación financiera y el estado de resultados. La autoridad para este año nos eliminó el de flujo de efectivo y también el de cambios en el capital. ¿Por qué? Porque la misma autoridad no tiene ni el tiempo de revisarla. Y también se dieron cuenta que no tiene mucho caso estarlo revisando de cualquier manera si el mismo contribuyente a la hora de estar haciendo CFDIs, por ejemplo, por el pago de reembolso, se da cuenta desde ese momento si está bien o está mal. Entonces, sinceramente, ellos también ven esa particularidad. Dicen, bueno, en este momento, por el contribuyente es su mensaje por afuera, pero también para ellos es una dificultad, en este caso, la revisión, y por lo tanto ellos también se facilitan el trabajo y los elementos a revisar. Adelante. ¿Por qué se debe presentar la declaración? Bueno, primero, que nada, la obligación viene desde el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde viene la obligación de presentar la declaración anual. Básicamente, una persona moral paga el 30% de sus utilidades como impuestos sobre la renta. Las utilidades son aquel resultado de los ingresos menos las deducciones, pero aquellas deducciones que sí sean deducibles. Las personas morales están obligadas a formular pues, un estado de posición financiera. El sustento está en el 76, párrafo cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La presentación de la declaración viene sustentada también ahí. Obviamente también la particularidad de la utilidad fiscal y de dónde nace la participación de los trabajadores. También no solamente la Ley del Impuesto sobre la Renta indica esta obligación, también lo acompañamos con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, en el cual te dice qué es lo que va a pasar si no presento la declaración. Y aquí es donde vemos la primera importancia, la posibilidad, en la siguiente slide, por favor, Dulce, de que nos cancelen que nos cancelen el sello digital. Y sin el sello digital, pues no hay negocio en marcha, no hay facturación y tenemos en stop la empresa. Las personas morales, pues tienen pues la obligación, ya se los mencioné, y las multas nada más por no presentar la declaración va de los 1,810 pesos hasta los 22,400. Que sinceramente a lo mejor dices, bueno, pues no es tanto, no. El problema es perder la cancelación del sello digital y que la autoridad no lo vuelve a habilitar de forma rápida. Entonces, 2, 3 días pueden ser cruciales para una empresa, a lo mejor para emitir una factura y cobrar algo o pagarle a sus trabajadores. Y sin ese sello, pues, paramos empresa. Y bueno, pues está considerado no presentar también como pues en su conjunto con los pagos provisionales como parte de la defraudación fiscal de acuerdo al 108 del Código Fiscal de la Federación. Por eso la importancia de estar en cumplimiento. Adelante.
Bueno, ¿qué debemos tomar en cuenta previo? Bueno, las sociedades pues preparan el cierre del ejercicio. Esto se debió haber hecho desde septiembre hasta el final del ejercicio para empezar a amarrar cualquier adeudo que tuviéramos con algún proveedor o la cobranza con algunos clientes. Sin embargo, esos 3 meses eran o para cancelar esos servicios, para corregir las declaraciones por esa situación de corrección que hagamos en algunos FDIs. Se calculan los resultados, su pérdida de utilidad. Ya tenemos que tener ese papel hecho previamente para saber cómo vamos a tener que actuar con la empresa, para saber, ok, caí en pérdida, pues voy a tener que seguir utilizando el coeficiente si es el caso, si eres el régimen general o si caes en que eres un reciclo, bueno, ya no traes coeficiente, pero saber cómo está funcionando tu empresa para este efecto y comprobar que todas las operaciones pues estén realizadas, saldar las cuentas de ingresos y gastos como lo vine comentando, que desde septiembre debimos haber hecho esto y pues ahorita era para cancelar o para corregir esta situación y terminar con el asiento de cierre. Quiere decir que contablemente, pues terminar el ejercicio correctamente. ¿Por qué hasta estas fechas y por qué no el 31? Porque teníamos que corregir algunas situaciones, a lo mejor por una cancelación CFDI o cualquier otra situación, pues que pudiéramos de una vez corregir de la contabilidad. Adelante, por favor. Bueno, bueno, aquí como recordatorio, teníamos hasta el 29 de febrero, pues para corregir los FDIs de nómina del ejercicio anterior. Esta regla se repite año con año, entonces, mucho cuidado aquí porque la mayoría de los contribuyentes es muy poco probable que no haya contribuyentes que tengan alguno que otro error en el timbrado de la nómina, sobre todo cuando son empresas grandes. ¿Por qué? Porque puede ser un error de la inteligencia artificial de su ERP o que se haya emitido mal una nómina. Bueno, este era el periodo para corregirlo, ahorita pues ya se pasó. No significa que no lo puedas hacer, lo puedes hacer, pero aquella facilidad para que no haya multas en sentido de que el CFDI fue emitido en tiempo y forma y esta situación, pues bueno, ya pasó y hay una probabilidad de que caiga una multa por esta corrección, pero mejor corregirlas. La multa ya es lo de menos. Les digo, lo malo es que estén mal emitidos y para efectos de la declaración anual, pues te lo van a querer reducir en la cuestión de sueldos y salarios. La declaración está dividida en dos partes para los que son empresarios, que es lo que hace su contador, que está dividido en primero en ISR, personas morales, y luego en estados financieros. Hablando de la sección del ISR, pues trata de todos los ingresos que ustedes percibieron durante el ejercicio que están sustentados por medio del CFDI, que es aquella herramienta que utilizamos del Servicio de Administración Tributaria, pues para señalarle por qué estoy recibiendo un ingreso. Las deducciones son aquellos gastos que yo estoy realizando para poder tener el negocio en marcha, que se disminuyen de mis ingresos, y vamos a la determinación y pagos y datos adicionales, que van a ser los otros temas que vamos a estar platicando. Y prácticamente también el sistema te calcula el ajuste anual por inflación para determinar si tenemos algún ingreso o alguna deducción, dependiendo de las cuentas contables, de acuerdo a nuestros créditos o deudas, que más adelante lo vamos a platicar. Sí, adelante, por favor. Bueno, en caso de que no exista un impuesto a cargo, pues, ¿qué debo hacer para presentar la declaración? Pues presentarla en cero. Si tu negocio está parado, pues eso no exime de que presentes la obligación. Entonces, ¿la debo presentar aún sin ingreso? Sí. Bueno, hablando de la declaración anual, pero también los pagos provisionales. Mejor si la empresa no estaba funcionando, pues ponerla en pausa. Entonces, bueno, aquí mucho cuidado en nuestra parte porque creen que por el hecho de no estar recibiendo ingresos o egresos, pues ya no debía hacer declaración. No, seguía siendo obligación porque para la autoridad, la empresa pues sigue viva, sigue trabajando, a pesar de que no tenga movimientos. Entonces la obligación está ahí. Adelante. Bueno, voy a invitar a la contadora Paulina Morales para empezar a platicar de los ingresos. Adelante, Paulina. ¿Estás aquí? Hola, hola Siguiente. ingeniero, muchas gracias por la invitación. Pues muy bien, en este momento pues ya vamos a dar apertura a un tema muy importante, el cual pues es ¿qué son los ingresos? ¿Y por qué es importante? Es importante porque como empresarios tienen el objetivo de generar dinero al constituir una sociedad o abrir un negocio, o bien obtener a través de este negocio pues ¿qué? Ingresos. Y bueno, una vez que ustedes en su momento ya generaron ingresos, resulta que va a venir el Servicio de Administración Tributaria y les va a decir que tienen que pagar un impuesto por este ingreso que tuvieron. Y quizá como empresario, pues tu primera impresión no es quizá de mucho agrado. ¿Por qué? Porque estás generando un ingreso y ya tienes que pagar por ello. Sin embargo, pues tienes la obligación de hacerlo.
Pues como tal, la Constitución Política nos establece en su artículo 31, en su fracción cuarta, que tenemos la obligación de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, como lo dispongan las diferentes leyes. Entonces, ahora bien, entrando en materia del impuesto sobre la renta, esta ley, en su primer artículo, nos va a mencionar que las personas físicas y las personas morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en 3 casos. ¿Cuándo va a ser? Bueno, nos vamos a situar en el primer caso para esta plática, que son aquellas personas físicas o morales residentes en México que tienen que pagar el impuesto sobre la renta sobre la totalidad de sus ingresos, ya sean los obtenidos en México o en el extranjero, perdón. Y ahora bien, ya que sabemos quiénes van a pagar el impuesto por sus ingresos, ya que son sujetos del mismo, necesitamos saber, pues, ¿qué son los ingresos? Los ingresos son incrementos en el haber patrimonial de una persona moral. Estos ingresos los generaron ¿por qué? Por los servicios que ejecutan o por los productos que brindan, por su actividad económica o su objeto social. Es decir, los ingresos que derivan de sus ventas, las cuales serán acumulables. ¿Qué quiere decir esto? Que se deben declarar y pueden generar un impuesto a pagar. Ahora bien, el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos hace referencia de que las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, deben acumular la totalidad de sus ingresos, como bien lo menciona aquí en esta lámina. ¿Cuáles van a ser la totalidad de sus ingresos? Van a ser en efectivo, en bienes, en servicio y en crédito. También los ingresos provenientes de sus establecimientos en el extranjero. Asimismo, el ajuste anual por inflación acumulable. Es un tema que vamos a tocar más adelante. La siguiente, por favor. Bueno, y como lo estás mencionando, ¿por qué razón yo pudiera recibir ingresos, no? Y lo mencionas, por el negocio en marcha que yo esté realizando. Y aquí viene pues una base de por qué pudiera, ¿no? Aquí estamos viendo el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, porque a lo mejor soy una arrendadora, la obtención de ingresos provenientes de contratos de arrendamiento financiero. Sí, también soy una arrendadora, pero desde el punto de vista financiero, de que a lo mejor mi cliente va a recibir algún bien, porque es una alternativa interesante pues para hacer crecer el activo y patrimonio de la empresa, ingresos derivados de deudas no cubiertas por el contribuyente, ingresos que determine la autoridad por medio de alguna facultad de comprobación, ¿no? De que determine, ¿sabes qué? Yo vi estos ingresos en el banco y no sé, no me pudiste sustentar que no se trataba de un ingreso, pues yo los considero ingreso. Cualquier pago que reciba por el servicio en marcha, aportaciones de capital mayores, por ejemplo, a 600,000 pesos en efectivo que no sean reportados a la autoridad. O sea, prácticamente son, como lo que acabas de mencionar de manera interesante, Paulina, cualquier aumento en el patrimonio del contribuyente, Así es. y si no está sustentado, pues también la autoridad pues, te lo va a considerar como un aumento a tu patrimonio. Claro, y es que esta lista es muy importante, porque bueno, como tal, la lista anterior, que es la parte del artículo 16, pues nos dice cuándo tenemos que acumular esos ingresos, que son pues derivados de nuestras ventas, ¿no? Los que hacemos generalmente, ¿por qué? Por el objeto social de nuestra empresa. Pero después, el artículo 18 nos va a integrar otra lista, que es esta precisamente la que usted nos menciona, ingeniero. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar o cuál es la importancia de saber esta lista que se encuentra en el artículo 18? Bueno, la importancia de conocer estos ingresos está en que no lleguemos a omitirlos, porque pues podemos caer en alguno de estos supuestos. ¿Quién nos va a indicar si caemos en uno de estos supuestos? Nuestro contador. Entonces, él tiene que conocer nuestro negocio para saber si en algún momento nosotros caemos en alguno de estos ingresos, porque de ser así, los tendríamos que declarar, los tendríamos que acumular y posiblemente pagar un impuesto por ellos. Entonces, evitemos que nos lleguen revisiones por parte de la autoridad por haber omitido ingresos. Estemos pendientes si caemos en algunos de estos supuestos. La Siguiente siguiente, lámina, por favor, Dulce, exactamente. Y para esto vamos a ver qué no se considera ingresos, ¿no? Aquellos aumentos de capital, los pagos de pérdida por sus accionistas, primas por colocación de acciones, apoyos económicos monetarios, dividendos o utilidades que perciban otras personas morales residentes en México y préstamos recibidos. Y voy a decirles el por qué.
Aumentos de capital. Ok, la empresa aumentó su dinero porque un socio aportó 600,000 pesos. Eso no es un ingreso para la empresa. Sin embargo, si no lo sustentamos con un acta de asamblea extraordinaria que esté protocolizada ante notario público, pues la autoridad lo va a desconocer. Pago de pérdidas por sus accionistas. Bueno, los socios tienen la obligación que si la empresa cae en pérdida, pues obviamente le van a prestar a la empresa o le van a dar dinero a la empresa por esa pérdida y obviamente va a haber un aumento de dinero a la empresa, pero si no lo sustento, la autoridad va a presumir que se trata de ingreso por lo que no se tendría que pagar. Primas por colocación de acciones, la misma situación, porque esto se queda ¿cómo se llama? En los estados del capital. Apoyos económicos monetarios, la misma situación. Dividendos o utilidades que perciban otras personas morales residentes en México. ¿Por qué? Porque ya pagaron impuesto. ¿Por qué deberían de pagar otra vez en esta parte? Pero ¿cómo va sustentado? En este caso, con las constancias de retención correctas, que si eres persona moral y tuviste una inversión y lo recibes, sustentado. Préstamos recibidos, que contamos con un contrato, con pagarés, una razón de negocio de por qué recibí ese préstamo. O sea, es importante señalar por qué no es un préstamo, porque si no la autoridad te los va a querer presumir como Ingresos ingreso. acumulables. Y todo esto lo estuvimos declarando durante el ejercicio en los pagos provisionales. Y cuando llegamos al anual, la anual es esa suma de todos esos pagos provisionales declaraciones provisionales donde estuvimos declarando todos los ingresos. Y llegamos al anual y es la suma. Pero ¿qué pasa? Luego la autoridad concilia todos los ingresos que yo declaré en los provisionales con la suma que tengo en el anual y luego con comunicación con bancos dice, no, espérate, recibió más dinero. Te va a preguntar, por eso es importante sustentar por Tener la qué materialidad. son ingresos y decirle a tu contador, tú como accionista, como socio, como empresario, oye, recibimos estos préstamos y estos son los sustentos para que tú tengas los registros correctamente. O al revés, tu contador dile a tu, ¿cómo se llama? Al empresario, al socio, oye, mira, es que tenemos este dinero y no contamos con este sustento. Y lo que va a pasar es que Prevenirlo. los va a presumir y vamos a caer a lo mejor en pagar un impuesto por algo que no era ingreso. Y para efectos de esto está el anual. ¿Por qué? Porque ahí ya han señalado muchas cosas a la hora de que presentamos, por ejemplo, estados financieros, pero en cuestión de ingresos, pues ya estuvimos declarando en el año y seguramente la autoridad los va a desconocer. Adelante, por favor, Dulce, con Sí, la siguiente. exacto, aquí como lo dice ingeniero, pues en este caso, si ustedes empresarios, van a tener una aportación de capital que va a ser mayor a los 600,000 pesos, es importante que su contador les haga la mención de que todo esto se tiene que presentar en la declaración anual, o sea, tienen que mostrarlo. ¿Para qué? Para que no, este ingreso no les va a generar un impuesto, siempre y cuando lo demuestren en la declaración anual. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte y que sustenten con documentación. Solamente es un ingreso que van a declarar, pero no va a generar impuesto. Declárenlo para que no tengan este inconveniente. Ahora bien, es importante ya en esta diapositiva que una vez que ya sabemos cuáles son estos ingresos acumulables, es necesario saber en qué momento los vamos a considerar, es decir, en qué momento los vamos a tener que declarar o considerar como ya tengo este ingreso. Bueno, como tal, el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos va a indicar que hay 3 momentos. ¿Para qué? Para el régimen general de personas morales. ¿Cuál es el primer momento? Cuando se expide el comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada. 2, se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se presta el servicio. Y 3, se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos. Un ejemplo muy, muy breve. Como tal, aquí te dice, son estos 3 momentos el que suceda primero. Por ejemplo, si tú ya expediste un CFDI porque vino un cliente y te pidió algún servicio, aún no le haces el servicio, pero tú ya le expediste el CFDI. Bueno, en ese momento, cuando tú expediste el CFDI, ya acumulas, ya tienes que declarar este ingreso. Ahora, en caso que primero él te pide que le lleves a cabo el servicio y posteriormente le emites el CFDI y en el siguiente mes cobras. Bueno, lo que sucedió primero es que tú realizaste el servicio. Entonces, desde que tú realizas el servicio, ya tienes ese ingreso, ya lo debes de considerar. Sin embargo, bueno, interrumpiendo un Adelante. poquito, Paulina, en esta parte, nos encontramos con una problemática por parte de la inteligencia artificial del SAT en el llenado de los FDIs. Exacto. Tenemos el famoso método de pago donde te dice, Bueno. Bueno, en el caso del general de personas morales, a la autoridad no le importa, en realidad, si se cobró o sea exigible totalmente parcial el precio,
o se entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. En realidad a la autoridad en este caso le importa se expida el comprobante fiscal. ¿Qué problemáticas han existido por esto que me estás comentando del 17? Si nosotros como contadores en esta parte estamos utilizando la fracción 2 o la fracción 3 para acumular, el problema es que la autoridad, la única forma que tiene para verificar algún servicio es el CFDI. ¿Por qué? Porque él no puede verificar a ciencia cierta cuándo se cobró ese exigible, a menos de que te pida los estados de cuenta o los haya revisado. O dos, tendría que entrar a tu negocio pues, para ver que ya le presté el servicio y después, que pasó primero eso. Entonces, el primer medio es como dices, es el comprobante fiscal y es donde nacen las primeras diferencias. Entonces, por eso luego nos encontramos que durante los pagos provisionales, durante las declaraciones provisionales, la autoridad desconoce y dice, oye, ¿por qué aquí no me declaraste todo? Y a lo mejor en meses anteriores tú sí lo declaraste. Entonces es importante tener o una de dos. La primera, o un control para poder demostrar a la autoridad en alguna aclaración que efectivamente lo declaré en el mes correspondiente y fundamentarnos en el 17. Para eso se los digo a sus contadores. Tú, para empresario, que conozcas por qué a lo mejor llegó esa diferencia y no porque lo haya hecho mal el contador, sino porque nos estamos guiando con el 17. O dos, poner una política, tu contador y tu empresario, y si sabes qué, vamos a declarar en el momento en el que en el que declaré el ingreso, que fue el CFDI. Y entonces, pues es una de las problemáticas principales que hemos visto, ¿no, Paulina? Que lamentablemente la autoridad, el único medio es el CFDI, y pues para este régimen general, que acumulan el comprobante fiscal, aquí no importa si ya te lo pagaron o no te lo pagaron, aquí es en la emisión del CFDI. Y caso contrario, ¿no, Paulina? En el reciclo régimen simplificado de confianza, aquellas personas morales que perciben hasta 35 millones de pesos y que están en este régimen, ¿qué es lo que vemos aquí, Paulina? Aquí sí juega algo diferente. ¿Qué me quieres Claro, comentar? aquí se va a considerar ingreso o lo tienen que declarar ya como tal cuando ya es efectivamente percibido, ya en el momento en que se reciba en efectivo, en bienes, en servicios o aún cuando aquellos correspondan a anticipos. Ahí ya se tiene que como tal reconocer y pues sin importar si ese depósito lleva cualquier nombre. Entonces aquí es bien importante nada más como recomendación, tengan comunicación con su contador, empresarios, para que precisamente, como dice el ingeniero, tengan una política entre ustedes dos y puedan decir, cuando el empresario vaya a solicitar una factura, que desde el principio, desde que la va a solicitar o desde que la va a emitir, avise cómo debe ser el método de pago, si va a ser pago en una sola exhibición o si va a ser pago en parcialidades. Es importante que estén en constante comunicación con su contador y tengan esa sinergia, que sean aliados por parte del negocio. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Como tal, vamos a hablar ahora rapidísimo de las asociaciones y sociedades civiles. Aquí, como tal, estas van a acumular el total de sus ingresos que reciban en efectivo, en bienes, en servicios y en crédito. Y también depende ¿Cuándo lo van a prácticamente del CFDI igualito. ¿Cómo fue Exacto. emitido? ¿Fue o PPD? Esa es una de las formas en la que pues podemos sustentar el flujo del cómo se recibe el dinero o el Exacto, efectivo. lo van a considerar cuando se cobre el precio o la contraprestación pactada. Estas las van a considerar de esta manera. La siguiente, por favor. Muy bien, como ya mencionábamos anteriormente, uno de los ingresos que también se puede considerar es el ajuste anual por inflación, que de manera muy breve, como tal, es la determinación del saldo promedio anual de los créditos y de las deudas. Bueno, es una forma de medir el impacto del aumento de los precios a través del tiempo. El saber cómo impactó este aumento en los créditos o las deudas de nuestra empresa. Como tal, el ajuste anual puede jugar dos papeles en la declaración anual, ya sea que nos vaya a aumentar los ingresos o ya sea que nos vaya a aumentar las deducciones. Todo depende de qué, del resultado que obtengamos después de su cálculo. Y bueno, La que sigue, por favor, Dulce, para que vean para que lo vean en ejemplo, ¿no? así ¿Qué es, pasa así es. cuando cuando las deudas son mayores con los créditos, Paulina? ¿Perdón? ¿Qué pasa cuando las deudas son mayores que los Claro que créditos? sí. En este caso vamos a considerarlo como un ajuste anual por inflación acumulable. Esto quiere decir, ¿por qué lo vamos a considerar acumulable? Quiere decir que lo vamos a aumentar en nuestros ingresos, ya que la empresa obtiene un beneficio, pues ya que a causa de la inflación, el valor de su deuda va a disminuir. Y en caso contrario, hablando del ajuste anual por inflación deducible que se agrega a las deducciones autorizadas, esto se da cuando los créditos son más altos que las deudas.
Aquí aumentaría las deducciones. ¿Por qué? Porque de igual forma, debido a la inflación, cuando la empresa recibe dinero que le deben, ya no va a valer lo mismo. Entonces, el artículo 45 y 46 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos va a indicar el procedimiento para dicha determinación. Les dejamos aquí un ejemplo para que lo puedan conocer y lo puedan aplicar. Ok, y nada más para terminar, ingresos, adelante, por favor. Le vamos a explicar algo rapidísimo sobre los ingresos en el extranjero. ¿Por qué? Porque luego nos preguntan mucho, oye, si no presenté mis pagos provisionales, la declaración anual, ¿puedo terminar de presentar mis ingresos? La respuesta rápida es no. Primero, durante las declaraciones provisionales o las declaraciones mensuales, estuviste presentando todos aquellos ingresos que estabas acumulando para efectos de la declaración anual. Sin embargo, si hay ingresos que puedes reducir en las declaraciones provisionales o mensuales y en la anual reconocerlos. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí estamos en ¿cómo se llama? La dinámica de la declaración anual y te preguntan, miren en ingresos, ¿tienes ingresos que solo acumulan en la declaración anual? Si le pones sí, adelante Dulce, te va a abrir tres opciones. Ingresos que solo acumulan en la declaración anual, ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero e ingresos de extranjeros por dividendos distribuidos. ¿Por qué quiero hablarles de ingresos en el extranjero? Porque sí se declaran en las mensuales, pero se disminuyen. Y ahorita les voy a enseñar cómo se ve en un provisional de forma rápida, pero ¿por qué se acumulan hasta el anual? Porque primero, si son ingresos donde tú, aparte, tienes otra residencia fiscal en otro país, primero pagan impuesto en ese país, después, cuando ya te los traes a México, puedes, por los tratados de doble tributación, pues tú pagas esa diferencia del impuesto que ya pagaste en el extranjero y lo que te resta pagar aquí en México por el tratado. Adelante, por favor. Solo son en los que tú tienes residencia. Bueno, cuando te dice ingresos que solo acumulan en la declaración, pues la mayoría son de estímulos fiscales. Vámonos a la que sigue, que es en el ejemplo que les quería dar. Estamos hablando de ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero. Por ejemplo, en este ejemplo te está diciendo ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero, 7 millones. ¿Cuánto pagué de ISR? ¿Y cuánto va a ser el ingreso acumulable? ¿Por qué lo voy a disminuir? Porque ya pagó impuestos sobre la renta en otro país. Y aquí te dice cuánto acreditable pagado en el extranjero. ¿Cómo le voy a corroborar eso a la autoridad? Al igual que en México y en cualquier país puedes pedir una constancia de residencia fiscal y ahí compruebas que sí tienes otra residencia. Y obviamente, aunque no existe un CFDI que pueda corroborar esta parte, también la autoridad tiene los elementos pues, para preguntar si efectivamente este contribuyente con este código de RFC y su homólogo en otro país lo pagó. Adelante. Y durante el provisional, aquí es donde se disminuyen. Te dice ingresos cobrados en el mes. Si le estás diciendo a la autoridad que tuviste un ingreso que recibiste del extranjero, en este ejemplo de 778,545 pesos durante el mes, y te dice, ¿y tienes ingresos a disminuir en el mes? Le das que sí. Adelante, Dulce. Luego te dice, ¿y con qué concepto vas a disminuir? Y aquí está, ingresos del extranjero sujetos a retención o de pago del impuesto. Esto viene sustentado en el artículo 14, en su último párrafo, donde dice los puedes disminuir. Bueno, aquí está la opción para que veas cómo se disminuyen. Adelante, por favor. Vámonos, ahorita platicamos de ese tema, Mari, en este caso. Deducciones autorizadas, en este caso, te agradezco mucho, Paulina, y hago la invitación a Karen. Hola, buenos días, contador. Hola, ¿qué tal? El día de hoy, bueno, podemos hablar acerca de las deducciones y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a toda la comunidad. ¿Sale? La siguiente, por favor. Sí. Bueno, ¿qué es una deducción? Pues bueno, es un beneficio económico que tiene el contribuyente cuando y puede ocuparlas para disminuir sus ingresos. Y para este tema tenemos dos tipos de deducciones, las estructurales y las no estructurales. En este caso, las que aplican para el caso de las personas morales son las estructurales, pues debido a que estas se reconocen ante el legislador, ante el legislador y pues bueno, en materia tributaria sirven para aminorar los ingresos brutos que se tiene. La que sigue, por favor. Bueno, aquí es un ejemplo muy rápido de cómo, del uso del CFDI, porque muchas veces cuando se requiere una factura, pues bueno, te dicen, ¿qué tipo de uso va a hacer el CFDI? Entonces aquí tenemos varios ejemplos, ya sea para adquisición de mercancías, devoluciones, descuentos o verificaciones, gastos en general, incluso si tú los vas a ocupar en el caso de para las construcciones, oficina inmobiliario y demás. Aquí van a ver un ejemplo pues muy, muy amplio. La que sigue, por favor.
acerca de de los tipos de uso de los FDIs. Ahora, aquí también hay una clasificación de deducciones nacionales y extranjeras. Aquí, las nacionales, pues bueno, va a haber compras, en este caso puede ser el inventario, de inversión en activo fijo, que puede ser un auto, un edificio y demás. Ahora, en extranjera también va a haber compras y viáticos. Aquí nada más hay que ver cuáles van a ser deducibles y no deducibles, de los cuales vamos a hablar posteriormente. La que sigue, por favor. Ok, aquí, bueno, los requisitos de las deducciones vienen en el artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, donde la principal, la fracción uno y la relevante es que sean los gastos estrictamente indispensables para el desarrollo de la actividad económica. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, si tu giro es de producción de algún artículo, bueno, todas tienen que ser referente a ese artículo. Si tu giro es construcción, pues bueno, construcción. Aquí no van a aplicar para hacerlas deducibles alguna que sea externa a lo que tú te dedicas, ¿ok? Aquí hay que tener mucho cuidado. También podemos hacer las deducciones en las inversiones, siempre y cuando, pues obviamente, estas estén amparados con un CFDI y que cuente con los requisitos estrictamente indispensables que vienen en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación Y de este y tema que que también mencionas, se encuentren Karen, registradas. sobre el ¿Mande? 27, de esta importancia, ¿no? De conocer bien el 27 del lado del contador y del lado del empresario. Porque, ¿qué pasa? Bueno, aquí estamos viendo aquí la fracción uno, estrictamente indispensables, y como acabas de mencionar, si me dedico a construcción, ¿qué es deducible, no? Pero nos hemos encontrado casos de que el contador dice, oye, es que el socio compró un automóvil y quiere hacerlo deducible por inversión. ¿Pero qué crees? Bueno, está topado y lo quiere comprar a través de la empresa. No te lo impedimos, no te lo impide la autoridad, pero está topado, ¿ok? Entonces dice el socio, bueno, pues es que si ya hice toda esta inversión, ¿por qué no fue totalmente deducible? Porque está topado y porque no es crucial a lo mejor para el negocio en marcha. Oye, es que también hice la inversión de un inflable y como dices, y soy una constructora. ¿Es deducible o no es deducible? Depende cómo lo estés justificando, ¿por qué? Vamos de nuevo al estrictamente indispensable. A lo mejor tienes una sede, una oficina y tienes guardería y compraste un inflable para efectos de que el trabajador pueda traer a sus niños y pueda trabajar ¿cómo se llama? En la oficina. Ah, bueno, lo volvimos deducible y así lo voy demostrando. ¿Por qué? Se volvió un gasto. Entonces, como dices, todo, Oliverico, tu micrófono, por favor. En este caso, todo depende mucho del sustento que le vamos a dar a los gastos y esta parte, y hablar también con el socio o accionista, porque muchas veces él a lo mejor ve una oportunidad y dice, oye, ¿qué crees? Uno de los proveedores que tengo me está diciendo que me vende, otra vez tu micrófono, Olivia, por favor, me está vendiendo acero de manera más económica y me dijo que si se lo pagaba ahorita mismo me salía más económico. Ok, hay un problema aquí, sí, tal vez monetariamente te salió más económico, pero ¿y cómo lo pagaste? Te emitió CFDI y entonces al no haber deducción, ¿de qué sirvió ese gasto más barato si no lo voy a poder deducir en la declaración anual? Y luego llegamos y le decimos al contador, oye, ¿y por qué me salió ¿cómo se llama? ¿Por qué me salió a pagar si yo, sí he tenido gastos? Pues porque no lo sustentaste correctamente. Y por ejemplo, aquí por eso vamos a caer en el 3, ¿no? Que estén amparados con un CFDI, como lo acabo de mencionar, y que su pago sea por medio de transferencia electrónica, cheque, moneda electrónico. Son deducibles aquellas menores de 2,000 pesos en efectivo. Pero sin embargo, ¿qué está pasando con las nuevas declaraciones? Te está desconociendo las que son en efectivo. Entonces, poco a poco te están obligando a que vayamos retomando solamente dinero electrónico. No sé qué más quisiéramos meter aquí, Karen, Exacto. para colaborar con... No, todo está bien, contador, ya nada más aquí es muy importante que el contribuyente, aquel empresario, como bien lo dijo la contadora Paulina, se acerca al contador para saber toda esta parte, porque si bien es cierto, en cualquier lugar o establecimiento donde se realice una compra pueden emitirte un CFDI, pero hay que cumplir ciertos requisitos como el tipo de uso, si se pone en PPD o pago en una sola exhibición. Toda esa parte del CFDI, aunque lo creamos muy fácil, tiene sus consecuencias en la declaración anual, porque si bien es cierto, puede o no considerarse como deducible o no. Entonces, para que sea y valga la pena el gasto de lo que se invirtió, pues bueno, obviamente, pues pedirlos con los requisitos indispensables. La que sigue, por favor.
Bueno, aquí vienen más elementos, ¿no? Topes, por ejemplo, para pagos a administradores, gerentes generales, una de las alternativas de liquidez que tiene la posibilidad de sacar el socio accionista que forma parte a lo mejor de una mesa directiva dentro de la empresa, y hasta qué punto es deducible, ¿no? Porque también la misma ley te dice, bueno, son deducibles siempre y cuando no superes la cantidad de honorarios o lo que hayas erogado con tus trabajadores durante el ejercicio, del que más haya ganado, ¿sale? Entonces, también es importante estar en constante plática con tu contador o con este caso con tu asesor contable fiscal que te diga, ah, mira, ten cuidado en esta parte porque no te pases de esto, porque aunque puedas sacar dinero y esté sustentado correctamente, hasta este punto ya no va a ser deducible. Adelante, Karen, ¿qué más quieres platicar? Bueno, aquí como un dato importante que yo les puedo compartir y que hemos tenido como experiencia es que nos han llegado cartas de invitación porque las deducciones tal vez tuvieron un error en el CFDI y se volvieron a expedir. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que hay veces que por algún método de pago se cancela el CFDI y se vuelve a emitir pero se emite en un ejercicio diferente, o ya sea en un mes o en un año diferente, y entonces la autoridad, con todo esto de que ya cuenta con un sistema, pues que puede llegar a compactar o analizar cuándo, dónde se emitió el CFDI, te llegan cartas de invitación, te llegan te llegan invitaciones para que asistas pues ahora sí, directamente al SAT o incluso revisiones electrónicas o entrevistas vía electrónicas. Es muy importante que cuando toda esta parte, hay algunas ocasiones donde los contribuyentes, bueno, te dicen, ok, tienes una deducción, pero no tienes cómo soportarlas. Te dice la autoridad fiscal, ok, tienes 1 millón de deducciones, ok, está bien, pero demuéstrame que fueron estrictamente indispensables para el desarrollo de la actividad y también demuéstrame toda la materialidad que incluye. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora la autoridad no nada más se va con el contrato, con la factura, no, sino también te pide todo aquello que sea relacionado con, obviamente, la prestación del servicio. Ok, entonces ya te incluye el contrato, la factura, las minutas, los reportes, incluso a qué trabajadores intervinieron en la prestación del servicio, cómo lo hicieron, cuándo y dónde. Entonces, contribuyente, es muy importante tener todo eso bien sustentado, que no nada más ya va contra el CFDI, sino ya va con toda la razón de negocios, la materialidad, todo el producto que se recibe o que se da en este caso, para que pueda ser estrictamente indispensable para el desarrollo de la actividad. Entonces, estas invitaciones, pues, ¿qué hacen? Que ahora que te revisan toda esa parte y no aunado a que tú como contribuyente vas a aportar esa información, ahora también compulsan a tus proveedores. ¿Y qué preguntas les hacen? Las mismas que te pidieron a ti. Soporta materialmente con el contrato, soporta con el CFDI, cuándo te pagaron, por qué, cómo fue que los conociste. Entonces, es muy importante tener amarrado toda esa parte de los gastos, no nada más con el CFDI y tener una razón de negocio del por qué yo solicité ese servicio. ¿Algo más que gusta agregar sobre esto tan importante que estamos viviendo actualmente, ingeniero? Sí, ahorita hace ratito en las primeras láminas estuvimos viendo los códigos de los FDIs y desde ahí empieza el verdadero sustento. Luego lo vemos muy fácil y decimos, mándalo en gastos en general. Y a lo mejor pues compras un vehículo, no, pues que te lo emitieran como para efectos de activo fijo o elementos de transporte. O sea, desde ahí ya nace esa particularidad para poder demostrar lo que me estás diciendo en caso de una revisión. ¿Por qué? Porque viene bien sustentado. ¿Por qué? Porque incluso si nos regresamos, ahorita ya no nos regresamos, pero lo pueden ver ustedes en sus láminas que pudieron descargar, ya con el nuevo link, pueden verificarlo, ¿no? Que también viene esta parte donde te dice si van a formar parte del inventario, si van a formar parte de la materia prima. Desde ahí ya podemos saber la dirección donde va y ese elemento ya le da ese primer bateo a la autoridad. Entonces, contadores hablen con el socio accionista y accionista pues hablen con el contador, pues para que metan esta parte y empezamos como dijo Karen, esas presuntivas de que es que cómo me demuestras que es deducible. Desde el CFDI ya te lo estoy diciendo para dónde iba. Entonces, aquí no solamente se trata de control interno, ya estamos hablando de control contable fiscal para beneficio de la empresa desde el CFDI. Es la importancia del CFDI para luchar contra la inteligencia artificial. Adelante, por favor.
Bueno, aquí tenemos una paleta muy básica de cuáles son las deducciones autorizadas, así para mencionarlas. Las inversiones, que es cualquier activo fijo, las cuotas patronales pagadas al IMSS. Ahí tenemos un problema porque ya sabemos que ellos lo están emitiendo 2, 3 meses después, una problemática que nos están generando, pero es meterlas en el mes correspondiente. Si la autoridad pregunta, pues ustedes también pregúntenle al IMSS por qué las emite a destiempo cuando están pagadas en el mes correspondiente. Anticipos que entreguen las sociedades o asociaciones civiles a sus miembros. Acuérdense que esta se fue fuera para las cuestiones de personas morales que son reciclo. Madi, por favor, tu micrófono. Hola, hola. O me apoyan con el silencio del micrófono, gracias. El ajuste anual por inflación deducible, como en el caso que lo dijo, bueno, que lo mencionó Paulina, pero pasándolo acá, en el caso de que mis créditos sean mayores que mis deudas, o sea, que tenga, ¿cómo se llama? Este caso de como, en este caso, pues yo tengo más, me deben más personas dinero y cuando lo reciba va a valer menos, bueno, pues lo puedo deducir. ¿Por qué? Porque el dinero va a valer menos cuando me lo paguen. Intereses devengados a cargo sin ajuste alguno por algún préstamo o porque estás pagando a lo mejor un arrendamiento financiero. Esos gastos son considerados gastos y son deducibles. Crédito incobrable o pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor. Bueno, en caso de créditos incobrables es importante tener esa factura y conservarla si sabes que es grande, aunque ya es deducible porque en su momento la acumulaste y como no te la pagaron, pues la puedes deducir y es demostrarle a la autoridad que hiciste todos los medios legales para poderla cobrar. Devoluciones, descuentos y bonificaciones, ahorita lo platicamos más adelante. El costo de lo vendido lo platicamos más adelante y los gastos netos de descuento. Adelante, por favor. Y ahorita platicamos con Omar Vázquez Sí. para platicarle ese caso, ¿no, Raúl? Que está, llegue, Karen, hicimos el anticipo, lo declaramos, prestamos el provisional, modificamos, a lo mejor sí modificamos el provisional, pero no sé cómo queda tu PPD y tu PUE y qué efecto le diste, ¿no? Entonces, a lo mejor, si quieres, ya platicamos ya más en otro espacio, Omar, y te damos algunas recomendaciones de lo que hemos hecho nosotros, porque el sistema lo lee en el sistema de la inteligencia artificial, para ella sigue siendo un ingreso, ¿no? Y lo que Mira, hay que tener mucho cuidado es cómo lo disminuye, ¿no, Raúl? exactamente. Bueno, acuérdate que la facilidad que está para los ingresos, si es que caes en el primer supuesto de régimen general, en la cuestión de acumulación de anticipos, es exclusivamente para los que se dedican a la construcción. Si eres construcción, efectivamente sí puedes hacer uso de esta parte y solo acumular lo referente que te van pagando en los anticipos y en los subsecuentes, porque estamos hablando de facturas globales que son muy grandes. Ahora, si se trata de otro tipo de anticipo que caes en este régimen, pues si acumulas el ingreso, pues total, aunque se trate solamente de un anticipo. Es un problema que ha sucedido, es algo muy controversial por parte de la autoridad, porque aunque tengas esa facilidad, si caíste en constructora, pues el mismo sistema lo desconoce y lamentablemente va por aclaración. El problema es que ahorita estamos ya al borde de la declaración anual y pues hay que contestar. Y si es correcto que te lo está acumulando, si no caes en una facilidad, sí viene en ley de obligación por parte de la autoridad, pero te digo, todo depende del régimen en el que estés, por como lo que platicó Paulina, si eres régimen general, fue por la emisión del CFDI, y si eres reciclo, ya lo debería de acumular conforme al CFDI. Si fue un PUE, solamente trata de esa parte. Ok, vámonos rápido a las devoluciones, descuentos y bonificaciones. Ahorita que creo que alguien hizo una pregunta rápida sobre ese tema y voy rapidísimo a ese tema. En cuestión de en cuestión de los descuentos, no. Te dice, buenos días, a la facturación de la empresa incluye descuentos. Estos se acumulan en pagos provisionales ahora en la declaración anual, pero debo disminuirlos como si fuera un CFDI de descuento. Bueno, ¿cómo? Atrás, Dulce, por favor. Tantito. En este caso, bueno, tú acumulas el CFDI completo sin descuento y lo pagas en el provisional completo. Tú vas a poderlo reducir hasta la declaración anual. Si lo hacemos para efectos de los pagos provisionales, lo vas a reducir 2 veces y la autoridad te va a decir, ¿y por qué lo hiciste 2 veces? Pero ¿cómo lo harías en el pago provisional disminuirlo? Pues que tú lo disminuyas manualmente de los ingresos. Pero si estamos en régimen general, en el caso de los reciclos, personas morales, ellos sí los pueden reducir
en el mes, e incluso hasta viene ya un apartado que automáticamente detecta cuáles fueron los descuentos y devoluciones. Entonces, régimen general hasta el anual, no los disminuyes en los provisionales, y en el caso tú de reciclo persona moral, ahí sí puedes, incluso está el apartado. Ahorita ya nos pasamos hasta las inversiones. ¿De qué tratan las inversiones, Karen? ¿Cómo funciona la deducción de las inversiones? Sí, claro. Para este tema debemos de conocer obviamente el precio del bien y que los impuestos deben de ser debidamente pagados por la adquisición de la importación. Y bueno, esto puede ser de las erogaciones, fletes, acarreos o manejo de la agente aduanal o incluso comisiones. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno. Bueno, aquí es un breve ejemplo de cómo se van a deducir las inversiones. En este caso, si es caso par o impar, nos dice la ley en el artículo 25 y 31 que se va a dividir y el INPC del mes de la adquisición entre el último mes de la primera mitad del periodo. Okay, para este caso tenemos un ejemplo de junio a diciembre, donde la adquisición fue del mes de junio. Entonces partimos, aquí en este caso son 6 meses, a partir de julio a diciembre, la mitad sería en el mes 3 y por lo tanto es en septiembre. En el caso de un periodo impar, pues bueno, em, vamos a ver que aquí se adquiere el bien en julio, pero son 5 meses. Entonces de la mitad del ejercicio vamos a recorrernos hacia atrás. Entonces, esto es muy práctico, eso es muy fácil, nada más hay que tener en cuenta cuántos meses son del periodo de adquisición al que se cierra el ejercicio. ¿Vale? Adelante, por favor, Dulce. Aquí en la siguiente parte viene ya de cómo se va calculando el INPC ya en años regulares, porque ya pasó el momento de adquisición. Si quieres, vamos a adelantarnos un poco porque estamos un poco cortos en el tiempo en cuestión de esto, pero adelante ustedes pueden mandar todas sus dudas y podemos platicar con ustedes si tienen alguna duda particular con el caso de Contreras. Al ratito platicamos también del caso del que percibe ingresos en el extranjero del trabajo, pero lo vamos a dejar para el final porque estamos un poco apretados. Vamos a avanzar. Aquí vienen 34, 35. Vámonos, por favor, Dulce, hasta en cuestión de más adelante. Mira, aquí déjalo rápido, porque ese tema es importante y con esto al empresario, al socio accionista y al contador les explicamos manera básica de cómo explicarle a ellos por qué ese gasto no fue deducible. Atrás, por favor, Dulce. Hicieron un gasto, ¿cómo se vuelve no deducible? Y entonces vamos a seguir aquí la línea. ¿Por qué no se volvió no deducible? Primero, por no relacionados con la empresa. Karen ya lo estuvo platicando. No se relacionaron. ¿Por qué? Porque no fue algo relacionado estrictamente indispensable para la empresa, porque benefician a terceras personas. A lo mejor un automóvil, a lo mejor la compra de algún producto que no tenía forma de sustentarlo, que era para la empresa. Estrictamente indispensable, se refiere a que me cause un beneficio a la empresa y esa es la manera básica de contestar a la autoridad. ¿Por qué fue benéfico? Yo gasté esto porque me dio un elemento para tener mayores ingresos. Vámonos, aquí, en cuestión de por requisitos o límites, en el artículo 28 viene bueno, viene esta parte de que algunas están topadas y te lo va relacionando no solamente con el 34 y 35, sino incluso te manda el reglamento, como en el caso de los automóviles. Y obviamente por falta de requisitos en los comprobantes, porque fue mal sacado el CFDI, no le exigiste correctamente, o no hay comprobante, o por límites en las deducciones, como lo mencionamos. Adelante, por favor. Aquí nos encontramos con cuándo no son deducibles. El artículo 28 te dice toda esa parte que no son deducibles. O por ejemplo, vamos a mostrar más rápido un caso, como el de obsequios, atenciones y otros gastos de naturaleza análoga, con excepción de aquellos que estén directamente relacionados con la enajenación de productos o la prestación del servicio que sean ofrecidos a los clientes de forma en general. Está diciendo que aquellos que tú hagas a lo mejor de promoción no son deducibles. Bueno, y quién sabe cómo lo haces deducible y demuestras que fue para obtener un cliente. Pasémonos, si quieren, un ejemplo de 100% fiscal. A lo mejor hicimos una de termos y queríamos enfocarnos exclusivamente en deportistas. Si nos trajo algún deportista, entonces se volvió deducible porque me trajo el cliente solicitado. Y este es un ejemplo que le estamos dando pesado para nosotros, pero a lo mejor tú ya lo estás relacionando a lo mejor para tu empresa. Es decir, ¿sabes qué? Por esto lo puedo hacer deducible en cuestión de obsequios y atenciones. Adelante, por favor. Son muchas formas en las que dice que no son deducibles, pero el secreto para ti, socio de accionista o tu contador, para que hables con el socio, está en cómo le podemos dar la vuelta inteligentemente al artículo 28 para demostrar que son estrictamente indispensables. Adelante. Después nos encontramos con deducciones personas morales en cuestión de reciclo.
Aquí cambia un poco la cosa. Adelante. Estas deducciones ya son mensuales. Prácticamente es lo mismo que nos encontramos en el artículo 25. Adelante. Y vámonos hasta la última tabla, por favor, que ya es un resumen de las deducciones de persona reciclo contra la otra. Aquí esta tabla, cuando la observan, puede ver a quién le aplica cada quien. Por ejemplo, rápido, solo las dos primeras y nos seguimos. La primera, las devoluciones son solamente para efectos del anual de la persona moral título 2, pero hablando de los descuentos en el mes, son solo para las reciclos, personas morales. Ahorita sí que lo platicamos, Gabriel. Lo voy a dejar un poquito para el final las dudas. Pérdida fiscal, te agradezco mucho, Karen. Hola, bienvenida, Diyanira. Platiquemos, de las pérdidas fiscales. Adelante, Dulce. Sí, muchas gracias. Buenos días, gracias por acompañarnos pues en la plática impartida el día de hoy. En este caso, bueno, pues vamos a hablar sobre las pérdidas fiscales y aquí estas se van a generar cuando nuestras deducciones autorizadas pues sean superiores a nuestros ingresos acumulables. Adelante, por favor. Bueno, y estas van a poder aplicarse durante los ejercicios siguientes en donde se haya generado pues nuestra pérdida fiscal. Adelante, por favor. Bueno, ahora bien, ¿cómo se actualizan las pérdidas fiscales? Aquí un tema muy relevante es que cuando la pérdida se genera en el primer año de operaciones de la empresa, bueno, pues se van a considerar el periodo, ya que pues va a ser un ejercicio incompleto. Entonces vamos a tener periodos regulares e irregulares. Adelante, por favor. Y también tenemos aquí pues el proceso para el cálculo de nuestras actualizaciones, en donde la primera actualización de nuestra pérdida fiscal va a ser actualizarla en el año de generación. Y para poder llevar a cabo este cálculo, bueno, pues vamos a ocupar el INPC del último mes del ejercicio en que se generó nuestra pérdida entre el INPC del primer mes de la segunda mitad del ejercicio. Este factor lo vamos a multiplicar por el monto original de nuestra pérdida. Para nuestra segunda actualización, vamos a utilizar el INPC del último mes de la primera mitad del ejercicio y lo vamos a dividir entre el INPC del mes en que se actualizó por última vez. El factor lo vamos a multiplicar por el resultado de nuestra primera actualización. Y para las actualizaciones subsecuentes, bueno, pues vamos a ocupar el INPC del último mes de la primera mitad del ejercicio entre el mes en que se actualizó por última vez. Adelante, por favor. Bueno, y aquí, bueno, tenemos un pequeño ejemplo en donde ustedes van a poder consultarlo más a detalle y ya que viene pues en el material. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Otra más, por favor. Y otra, por favor. Bueno, algunas consideraciones respecto pues a la pérdida fiscal. Es importante que actualmente pues el Servicio de Administración Tributaria pues está realizando invitaciones en donde le pues pide información al contribuyente para poder sustentar las pérdidas que han declarado, ya que en este caso, bueno, pues el contribuyente puede ubicarse en el artículo 69b bis cuando pues haya declarado pérdidas inexistentes o no tenga la documentación soporte que ayude a poder fundamentar cómo se obtuvieron pues estas pérdidas. Y esto es muy importante ya que la autoridad pues llega a restringir pues los sellos digitales y pues a no otorgarles pues la e-firma. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Bueno, en cuanto a la presentación de nuestras pérdidas fiscales en la declaración anual, ya vamos a tener pues los apartados de ingresos acumulables, deducciones autorizadas y en la determinación es donde tenemos la parte de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores en donde vamos a estar capturando los datos de acuerdo al papel de trabajo previo que ya elaboramos. Adelante, por favor.
Adelante, en este caso vamos a ir colocando pues los datos sobre las actualizaciones pues de nuestra pérdida, en qué año se actualizó por última vez. Adelante, por favor. Y también vamos a poder colocar el origen de la pérdida. En este caso, pues si se trata de una pérdida por decisión o por una pérdida propia. Adelante, por favor. Adelante, por favor. En estos apartados vamos a ir colocando pues el año en que se actualizó por última vez, mes en que se generó, se actualizó por última vez nuestra pérdida, y estos datos del cálculo que nos va a estar arrojando pues la página los vamos a ir cotejando con nuestro papel de trabajo. Adelante, por favor. Ahí es en donde pues vamos a seleccionar el ejercicio y el mes. Adelante, por favor. Y ya, este cálculo que nos arroja la página es el que nosotros vamos a cotejar con nuestro papel de trabajo, y también adelante por favor, nos va a estar arrojando el límite de pérdida que nosotros vamos a poder amortizar, y también nos va a generar el remanente, ya que en este caso siempre vamos a estar utilizando la pérdida más antigua, pues para llevar el control de las amortizaciones que se han estado realizando y el remanente que nos ha estado quedando pues de la pérdida para que pues la agotemos. Adelante, por favor. Y vamos a estar pues guardando nuestros datos en nuestra declaración anual para la presentación. Bueno, te agradezco mucho, Dilla. En esta parte de los pagos provisionales, bueno, es lo que estuvimos realizando durante el ejercicio y es lo que conformó la parte de todos los ingresos que vamos a tener prácticamente ya prellenados. Vamos a saltar esta parte para platicar sobre la importancia de las cuentas de actualización, pues en el caso de capital y también de la CUFIN. Y para esto, pues me va a acompañar Sayuri Melo. Muchas gracias, ingeniero. Ah, Y bueno, gracias a sí, toda la adelante. comunidad que hoy participa con nosotros en esta importante plática. Bueno, es importante considerar que las cuentas de UFIN, CUFIN y CUCA, pues siempre son olvidadas por la mayoría de nuestros contribuyentes, incluso cuando llegamos al llenado de estas partes en la declaración anual. Bueno, a veces nos las declaran en cero porque dicen, es que yo no tengo esta cuenta o a mí no me incumbe. Sin embargo, bueno, es obligación de las personas morales llevar estas cuentas. Nos los dice nuestro artículo 77 y 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Qué vamos a encontrar prácticamente en estas cuentas? Bueno, en la cuenta de aportación de capital, que es la cuenta CUCA, vamos a encontrar todas las aportaciones que han hecho nuestros socios accionistas de manera actualizada. ¿Por qué de manera actualizada? Bueno, porque no es lo mismo el dinero que teníamos o la aportación que hicimos hace 10 años, de 50,000 pesos, el valor que tiene, al valor que tiene en el tiempo presente. Y también nuestra utilidad fiscal neta, que está bueno, que va a tener las utilidades acumuladas generadas por las empresas, por los cuales pues ya se pagó el concepto de ISR. Estas cuentas principalmente sirven para dos cosas. Bueno, la CUCA sirve para reducciones cuando queremos hacer reembolsos de capitales, principalmente también en liquidaciones, que también se hace un reembolso de capital. Se utiliza esta cuenta para llevar el control de cuánto capital tenemos y cuánto estamos reduciendo. Este control se lleva más en la parte obviamente contable, pero también en la parte importante fiscal para que pues, la autoridad se dé cuenta qué movimientos estamos haciendo en estas cuentas. La utilidad, la CUFIN principalmente se ocupa cuando distribuimos o damos utilidades o dividendos a nuestros accionistas. Y es muy importante aquí especificar, si es que lo estamos haciendo de esta manera, que provienen de esta cuenta para que la autoridad se dé cuenta que estamos disminuyendo esta cuenta, y asimismo que pues esta cuenta, ya tiene o ya pagó este dividendo que estamos disminuyendo, ya pagó la parte del ISR. La siguiente, por favor. Ok, para la determinación de la utilidad fiscal neta, que luego la vamos a utilizar para crear nuestra cuenta de utilidad fiscal neta, la famosa CUFIN, vamos a tener un cierto cálculo que, bueno, es nuestro resultado fiscal. Le vamos a restar el ISR pagado en el ejercicio, las partidas no deducibles. Recordemos que una de las no deducibles es la PTU pagada en el ejercicio, y también los montos de ISR que hayamos acumulado, que hayamos pagado en el extranjero.
Y bueno, esta nos va a dar nuestra utilidad fiscal neta, ya sea que salga positiva o negativa. La siguiente, por favor. Bueno, si sale positiva, tendremos utilidad; si sale negativa, tendremos una tipo pérdida, y esta pérdida la vamos a ir disminuyendo de la utilidad fiscal o de la cuenta de utilidad fiscal que ya tengamos. Y si no tenemos en ese momento, bueno, hasta que tengamos en los siguientes ejercicios hasta agotar. La siguiente, por favor. Bueno, también aquí tenemos algunas partidas no deducibles que es importante que consideren, pues van a jugar para su cuenta de utilidad perdón, para su utilidad fiscal neta. Y la siguiente, por favor. Ok, y bueno, ¿para qué sirve CUFIN? Como les mencionábamos, es para control fiscal. Bueno, va a ser una cuenta donde nosotros le vamos a dar o nosotros le vamos a plasmar a la autoridad qué utilidades ya pagaron este impuesto, y pues de dónde igual estamos sacando los dividendos. Es importante destacar que no es necesario que saquemos de esta cuenta todos los dividendos que queramos o utilidades que queramos repartir, pero sí es importante que si lo hacemos y por lo tanto estas utilidades no van a gravar, se lo hagamos saber a la autoridad del por qué, y a lo mejor que lo estamos sacando de esto se hace a través de un CFDI. También es importante considerar. Efectivamente, Sayuri, se hace lo estuvimos platicando creo que tú y yo hace unos días, que es la constancia de retención el elemento principal. No se trata de un CFDI tal cual, pero sí una constancia que es un XML, que incluso te dice, ¿no? ¿De dónde estoy sacando estos utilidades o dividendos? Y entonces primero es que provengan de CUFIN. ¿Por qué? Porque estos ya pagaron impuesto y ahí va a haber el tratamiento. 2, que no provienen de CUFIN, vamos a hablar de dividendos. O 3, reembolso de capital, que a lo mejor sí estamos hablando de un pago de estilo dividendos, pero que estoy diciendo que van a disminuir capital de la empresa o van a reembolsar capital. Y eso es la importancia de saber CUCA y CUFIN, y que platiquen ustedes con el contador o que le expliquen al socio cómo sacar este dinero, porque si están mal presentadas durante la declaración anual y se pagaron reembolsos de capital o se pagaron CUFIN, les voy a decir, ok, ¿y si tenías CUFIN? Porque para el caso del reembolso o para el caso del que no provengan de CUFIN, la autoridad no va a decir nada. ¿Por qué? Porque estamos pagando como, Sayuri, piramidal y al 30%. Y al 30%. Si te equivocaste y pagaste mal, pues qué bueno que no te asesoraste y lo pagaste así. Pero si viene de CUFIN y no lo tienes correctamente, es un costo para ti, empresario, o para ti, contador, que no le pudiste expresar al socio. Espérate, vamos a calcularlo correctamente. No es nada más hay que sacar dinero así. Hagamos el cálculo correcto para que veas el beneficio de la CUCA y el CUFIN. Por eso es la importancia de tener estas cuentas en orden y bien registradas, no solamente en tu contabilidad, sino expresadas correctamente en las declaraciones. Al igual que en el caso de las pérdidas que mencionó esta, ¿cómo se llama? Villanira. Esta Villanira. O sea, si está la declaración y hacemos el uso correcto, no hay problema porque hay un sustento. Entonces, es la importancia de estas cuentas, efectivamente, Sayuri. Sí, claro. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente, por favor. Ok, van a ver, como ya dijimos, esta cuenta pues va a reducir siempre que con el importe de los dividendos, utilidades pagadas, siempre y cuando, como mencionaba el ingeniero, provengan de esta cuenta CUFIN. Ahí va a haber utilidades o dividendos que a lo mejor no los vamos a repartir de esta cuenta, y esos pues van a ser los que paguen impuesto piramidal y el 30%, como decía el contador. La siguiente, por favor. Ok, pero esta cuenta, como dijimos, se va a tener que actualizar por medio de ¿qué? De un factor de actualización. A nuestro saldo anterior CUFIN que tengamos, le vamos a aplicar el saldo de actualización, el factor de actualización, que como aquí se los mostramos, así se determina. Y vamos a tener el saldo actualizado de la cuenta CUFIN. Le vamos a sumar la UFIN que hayamos o la utilidad fiscal neta que hayamos tenido en este ejercicio, pues ya vamos a tener el saldo CUFIN actualizado al cierre del ejercicio. La siguiente, por favor. Ok. La cuenta de capital de aportación, o la famosa CUCA, bueno, es como le decíamos, es la cuenta donde se van a almacenar o donde vamos a tener todas las contribuciones o aportaciones que han tenido nuestros socios. Y bueno, esta cuenta también, por supuesto, que se actualiza. La siguiente, por favor. Se actualiza para efectos de, por ejemplo, en el caso del reembolso, ¿no? Si lo actualizas mal, ahí sabes por qué esta cantidad no pagó
no fue base para el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque tu inversión tuvo un valor diferente. Entonces, la importancia de la CUCA es decir, voy a sacar dinero por medio de reembolso de capital, Sí. pues la importancia que de esta cuenta esté presentado correctamente. Adelante. Incluso, ingeniero, muchos piensan que esta cuenta se debe actualizar hasta que se dé el reembolso. ¿Y qué pasa? Que año, ejercicio con ejercicio, si ellos no hacen reembolso y si no hay liquidación, si no hay disminución de esta cuenta, ellos no actualizan. Entonces es No, importante mencionar la actualización. se actualiza desde el día en el que se aportó hasta el Sí, último día del mes, en este caso en diciembre. Luego, después, en el momento si hay alguna descapitalización sí, o claro. hay un reembolso de capital, se vuelve a actualizar ahí. Y después de esa fecha se vuelve a actualizar hasta el último día del año. Y si no hubo ninguna modificación, diciembre con diciembre después de Sí. posteriores de apertura. Entonces sí es importante esta cuenta correctamente actualizada, porque si lo hacemos a descontrol, como dice, si hubo una descapitalización o un reembolso Ujú. durante marzo, por ejemplo, y nada más lo estoy actualizando cuando sucede, van a estar malas cuentas y la autoridad va a decir, ay, ¿qué crees? Creo que te pagaste de más y lo que te Ujú. haya salido de más te lo voy a cobrar como piramidación. Adelante, por favor, Sí, gracias, contador. si quieres, La vámonos siguiente, por favor. directamente al tema Vamos. más Ajá, difícil que puede doler al empresario, que son los dividendos. ¿Qué son los dividendos? sí, Adelante, claro. si quieres, hasta allá, por favor, más Sí. adelante. Bueno, no, quédate aquí, regrésate aquí. Aquí lo Ajá, importante es que se declaran, Cesario. sí, aquí lo importante es para que ustedes visualicen que todos los conceptos que les acabamos de mencionar se los van a pedir en la declaración anual. Aquí tenemos un vistazo de cómo se ve en las cuentas de capital de aportación y las cuentas de utilidad fiscal neta. La siguiente, por favor. Una vez que nosotros le damos en capturar, no, obviamente nos pide o nos despliega toda esta información, lo que les comentábamos que vamos a tener que colocar como pues lo que es el ISR, bueno, las deducciones, el ISR que ya pagamos en el ejercicio y con esto se va a dar en automática pues la determinación de la CUFIN, de la CUCA y de la CUFIN. ¿Ok? Pero como sabemos, pues ya la tenemos que poner de manera actualizada y pues también bueno, sí, la siguiente, por favor. Y bueno, los dividendos, contador, aquí nada más me quedaría decir que pues cuando ustedes distribuyan dividendos es súper importante que tengan su constancia, como dice el contador Raúl, de retención, porque recordemos que en el 140 nos menciona que la retención de un dividendo va a ser también del 10%. Esta retención que se le hace a los dividendos va a ser de manera definitiva, pero nosotros bueno, en el caso de las personas físicas lo vamos a poder acreditar. Sin embargo, la persona moral pues debe de expedir este comprobante de retenciones para que la persona física lo pueda hacer así. Hay mucho cuidado en también en la clave que ustedes ponen de retención. ¿Por qué? Porque esa clave debe de ir fijada si viene, como les dijimos, de la cuenta CUFIN o si nosotros esta retención se va a hacer o más bien se va a hacer el desglose del impuesto por piramidación y el 30%. También recordemos que los dividendos, pues antes de hacerlo se debe de tener una asamblea, se debe de repartir de acuerdo a las aportaciones que cada socio tiene y no, y pues estar amparado con actas de asamblea, ¿sí? Para que no tengamos problemas en el momento de declararlos. Y problemática Este, también, aquí sí, hablando claro. de las constancias de retención, hay que recordar que esas no vienen en el aplicativo general de facturación del SAT, bueno, lamentablemente, o para beneficios de algunas empresas, solamente vienen en aquellas empresas privadas de facturación. Entonces, importante saberlo de que si te vas a pagar por medio de CUFIN, UFIN o va a ser un reembolso, va a ser por esa vía, de Sí, una muchas paquetería. gracias, ingeniero. Pues yo creo que nos vamos a la parte de estados financieros, que Así son es. también una parte medular en esta declaración anual. Y muchas gracias, ingeniero. Así, nos vamos hasta adelante, por favor, y decirles la importancia de por qué estamos hablando de la comunicación entre el contador y la empresa, ¿no? Las empresas de éxito que nosotros conocemos son aquellas en las que la comunión con el equipo contable, con los socios,
son aquellas que hemos visto que tienen un crecimiento pues, increíble, ¿no? Entonces, tener esta parte de comunicación y decirle al socio por aquí va y viceversa, que el socio quiero hacer esto y se acompañe, si acompañan al crecimiento, sí puede haber una velocidad grande de crecimiento, siempre que se den los tiempos correctos de comunicación con ambas áreas y sobre todo que se haya mucha confianza. Entonces, acérquense mucho a su contador y contador traten de acercarse a su socio accionista jefe en esta parte, pues para beneficio en este caso de ambos. Y ahora, Carla, bienvenida. Vamos a platicar de los estados financieros en declaración anual. ¿Estás por aquí, Claro Carlita? que sí, ingeniero. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación del día de hoy. Y es muy importante ahora en esta declaración los estados financieros. ¿Por qué? Porque a grandes rasgos nosotros sabemos que los estados financieros son los informes de manera monetaria que nos van a dar todo el panorama que tiene la empresa como tal. En esta parte nos va a dar y nos va a poder dar a conocer principalmente a todos los usuarios y principalmente a ustedes, amigos accionistas, la situación financiera de cómo se ha estado llevando, así como los resultados de la operación durante un año calendario, ¿sí? Y es muy importante que ustedes como socios accionistas lo tengamos muy presente. ¿Por qué? Porque al final del día esos estados financieros van a ser interesados por otras personas. ¿Por quiénes? Tus clientes, tus proveedores, el propio gobierno para que pagues impuestos, las instituciones financieras, los socios o accionistas. La siguiente, por favor. Es importante que nosotros sepamos que de manera general los estados financieros tienen como principal objetivo brindar información acerca de la situación financiera, los flujos de efectivo de la entidad y que sea principalmente útil para aquella persona que en una primera instancia lo quiera revisar. Que es muy importante que nosotros sepamos que para crear nosotros los estados financieros o realizar nosotros los estados financieros, es muy importante que tengamos contabilidad, los registros contables y como se ha mencionado a lo largo de esta plática, la parte de los ingresos, los egresos, las deducciones y que todo lo que se encuentre registrado en contabilidad tenga un amparo, un CFDI o tenga un papel de trabajo que se haya realizado para poder establecer que todo esto tenga soporte. Ahora, los estados financieros nos van a presentar la parte de los activos, de los pasivos, el ingreso, el costo y el gasto. ¿Y quiénes son las personas que lo formulan? El contador, el analista y el auditor. Y es muy importante, ¿por qué? Porque cada uno ve los estados financieros de una manera diferente. El contador lo va a ver con la facturación, con toda la parte de la mecánica operacional. El analista va a estar revisando cada uno de los rubros que se encuentran en los estados financieros, mientras que el auditor va a hacer la corroboración y la comprobación de que estos datos efectivamente están perfectamente registrados. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué cambios hubo en este año en la declaración? A comparación del año pasado, que nosotros presentamos 4 estados financieros, que eran los básicos, que era el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de variación del capital contable y el estado de flujos de efectivo, ahora solamente vamos a tener principalmente 2, el estado de situación financiera y el estado de resultados, junto con la conciliación contable y fiscal. Esos son los cambios más importantes. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque al final del día el SAT quiso disminuir la carga administrativa. Como nosotros ya sabemos, vamos a tener este balance general, el estado de situación financiera, en donde vamos a ver la parte de los activos, los pasivos y el capital. ¿Por qué? Porque al final del día el balance general o el estado de situación financiera es la copia fiel de lo que la empresa ha hecho en un año calendario, todas las operaciones. Aquí vamos a ver reflejado la parte del capital, la parte de la deuda y la parte del activo que vamos a poder solventar. Y en este cuadrito nos los explican perfectamente bien. La siguiente, por favor. Bueno, este es un ejemplo. Recuerden, nombre del estado financiero, nombre de la empresa y la fecha que va a amparar el estado financiero. La siguiente, por favor. Bueno, también vamos a tener el estado de resultado integral, que como tal es un estado financiero que nos va a presentar las operaciones de una entidad durante un periodo y que aquí vamos a ver reflejados el ingreso, el gasto y el costo. Y con ello nos va a presentar como tal una utilidad o una pérdida neta que se haya logrado durante el ejercicio. Lleva otros datos, sí, como pueden ver, las ventas, el costo, el resultado integral de financiamiento, la participación de las utilidades o pérdida neta de otras entidades, el impuesto a la utilidad, operaciones discontinuas, utilidad o pérdida neta, entre otros. Es muy importante que tengamos identificadas esas partidas porque cuando nosotros lleguemos a presentar la declaración
que es muy importante que nosotros ya tengamos presente que esto se debió de haber visto en reuniones previas antes de la presentación de la declaración. La siguiente, por favor. Bueno, este es un ejemplo. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí nos sirve para la solvencia, las razones de cobertura, la eficiencia operativa, la razón de actividad operativa, la rentabilidad, la razón de retorno y sobre los ingresos como tal. La siguiente, por favor. Aquí llegamos Bueno, como aquí ahora vamos a a la ver un declaración, ejemplo de ¿no? cómo se Quiero- presenta la declaración anual. Exactamente. En la declaración anual ya vamos a tener el estado de situación financiera y una de las diferencias que tenemos es que ahora nosotros, como las modificaciones que estuvieron el año pasado, ya se encuentra la información precargada del ejercicio fiscal 2022. Oiga, contadora, ¿puedo agarrar y hacer las modificaciones o tengo que presentar una complementaria? Cuando tú ingresas a este apartado, tú sí puedes hacer modificaciones en las cantidades que se presentan al momento de hacer la captura. ¿Te lo permite? Sí. Pero tenemos que tener consciente de que nosotros ya presentamos esos estados financieros en la declaración del año pasado. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos bien establecidas qué cantidades se presentaron en la declaración anterior y ahorita en el ejercicio fiscal como tal 2023, pues vamos a meter las cifras o las cantidades que nos corresponden para esta declaración. ¿Qué otra parte tenemos? Vamos a tener la parte de sin datos que ya nos permite enmarcarlo y automáticamente ya no ingresar a meter captura por captura, si no tuviste operaciones, ponerle 00 o ponerle sin presentación del rubro. Es muy importante que tengamos en cuenta que la declaración ahora ya tiene este nivel comparativo de lo que declaraste el año pasado con lo que declaraste actualmente. ¿Por qué? Porque el SAT ya va a poder analizar cuánto fue tu incremento en el ingreso, cuánto fue tu incremento, no sé, en el capital. Literalmente el estado financiero refleja todo. Y ahora comparativo, pues creo que van a poder analizar un poco mejor cuáles han sido las diferencias y los cambios. La Adelante. siguiente, por favor. Igual, las cuentas Aquí faltantes. seguimos viendo un claro ejemplo del estado de situación financiera. La siguiente. Estado de resultados. Ahora, aquí, el estado de resultados, igual, de la misma manera, tiene los mismos rubros. Es importante que si ustedes detectan algún cambio que sea importante remarcar, van a poder ingresar al apartado de las notas a los estados financieros. Recuerden, estas tienen que ser chiquitas, claras y precisas de la información que como tal ustedes tienen o necesitan hacer la aclaración y que sea muy importante. La siguiente, por favor. Ya con esto, si Recuerden, y estamos como muy últimas adelante. recomendaciones, Bueno, yo sí quiero adelante. decir esto, ingeniera y contadora, es muy importante, revisen pagos provisionales, que los ingresos estén efectivamente declarados de manera correcta. Recuerden, la información ya se encuentra precargada en la declaración anual, pero es muy importante que se revise antes de tiempo. ¿Por qué? Porque la plataforma está un poco lenta, entonces siempre ha sido muy importante que se hagan las revisiones correspondientes y también que hagan la revisión de que todas las deducciones cuenten con CFDI. Ahora sí, ingeniero contador Raúl, ¿podría terminar, Sí, por favor? sí, bueno, nada más para terminar, para que no se queden con algunas dudas, voy a responder rápido solo algunas. Por ejemplo, en el caso de quien me dijo que trabajaba en el extranjero por los tratados de doble tributación y seguramente cuando te contrataron la empresa preguntó dónde estabas habitando, por eso no tienes ningún problema porque hay un tratado y hay personas que trabajan desde el home office desde México a Estados Unidos y por eso no tienes residencia fiscal en Estados Unidos si tu lugar es México. Entonces, ahí ni siquiera deberías tener problema y más porque hay un tratado. En cuestión de la persona que me preguntó sobre lo de las inversiones, de por qué no aparecen, no, sí deben de aparecer, si no lo puedes ver por aclaración. Sin embargo, repito, si eres una constructora, lo más seguro, el beneficio es que lo que son terrenos, tú como constructora no necesariamente los tienes que considerar como inversión. Para ti puede ser parte del inventario. ¿Por qué? Porque los puedes vender o los puedes revender o los puedes utilizar porque puede ser como materia prima. Entonces, puedes darle un tratamiento diferente. Entonces, sí te recomiendo que te asesores más con tu contador o te puedes acercar a nosotros en ese tema. Y en el cuestión rápido de Maricela ya te contestaron. Obviamente la autoridad está desconociendo la parte de los gastos que fueron pagados en efectivo, porque si son mayores a 2,000, pues ya lo mencionamos, no son deducibles y ellos obviamente por eso lo están sacando fuera. Si son menos a 2,000, los está sacando simplemente por el hecho de que son pagados en efectivo y en el CFDI viene la forma de pago. Los debería de reconocer, pero te están poniendo trabas y la recomendación es
velo cambiando a transferencia electrónica. Costo de venta en reciclo persona moral, no hay costo de venta en reciclo persona moral, no tuvimos tiempo de comentarlo. Ellos pueden deducir en el mes en el que adquirieron el producto. Y bueno, espero haber respondido por lo menos la mayoría, y si no, pueden acercarse a nosotros en alguna de nuestras asesorías que tenemos, y pues estamos a su disposición. Les agradezco mucho su participación, y pues le doy la palabra al licenciado y maestro en Derecho Fiscal Raúl Dávila, pues para darle cierre a esta plática. Sí, gracias Raúl y gracias a todos los que participaron. Y como les comentamos, amigos, el material está ahí. Saben que tenemos así las asesorías gratuitas, y también a los miembros de la asociación saben que ellos tienen otras ventajas con nuestra marca, y los invitamos a que revisen el material, acérquense mucho a su cliente, los que son contadores, el empresario, acérquese mucho a su contador, pregunte. Si tienen dudas, pues no tienen más que mandar un mensajito por WhatsApp, y con mucho gusto les damos una orientación, un apoyo para que ustedes puedan considerar cómo cerrar. Y les agradecemos mucho su presencia, y los que quieran, les reiteramos, los que quieran una constancia, manden un WhatsApp o a través de nuestras redes. Los que quieran los papeles de trabajo que les comentaba, simplemente manden un WhatsApp o por aquí lo estamos registrando en el chat, para con mucho gusto obsequiarles nuestros papeles de trabajo en los que estamos trabajando, y esto nos va a llevar a un buen resultado en la declaración anual. Y consideren los puntos clave que les hemos señalado. Realmente es una declaración aparentemente normal, pero es una declaración sui generis, que sí está cubierta de la inteligencia artificial. Considerar los tiempos de reconocimiento de los pagos provisionales, consideremos los tiempos para presentar la anual, el sistema está muy lento. Consideremos todo lo que nos está echando fuera el SAT en deducciones, ingresos acumulables, forma de pago PPD, PUE, y consideremos además que tenemos que tener una visión diferente como contadores, como abogados fiscalistas, como gente que nos dedicamos a esta materia, que el cambio no nos los han estado platicando, lo hemos tenido que ver en la parte práctica. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Somos 100% Fiscal. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.